Antecedentes. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país quedó sumido en una grave crisis económica y política. El Tratado de Versalles le impulsó duras sanciones que aumentaron la inflación y el desempleo. Esto llevó al descontento social y al surgimiento de grupos radicales. Uno de esos grupos fue el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, un veterano resentido por la derrota alemana. Los nazis aprovecharon el descontento atacando a los políticos de la República de Weimar y culpando a los judíos de los problemas de Alemania. Hitler era un líder que ofrecía restaurar la grandeza y el poderío militar alemán. En 1933 fue nombrado canciller y rápidamente instauró una dictadura totalitaria aprovechando el miedo a los comunistas. Los nazis persiguieron implacablemente a los judíos mediante leyes racistas y violencia creciente. En 1935 promulgaron las leyes de Nuremberg, que les quitaron la ciudadanía. También rearman a Alemania a pesar de las prohibiciones de Versalles, y para 1938 los nazis ya habían anexado Austria y los Sudetes checos. Hitler exigía la reunificación de todos los territorios germanos. La política de apaciguamiento de Europa no pudo frenar sus ambiciones. La Segunda Guerra Mundial estallaría meses después con la invasión nazi de Polonia en 1939. Alemania estaba lista para imponer su dominio militar sobre Europa con Hitler a la cabeza. Primera fase. Alemania domina Europa Central. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las fuerzas polacas fueron rápidamente superadas por la Blitzkrieg, guerra relámpago alemana. El 17 de septiembre, la URSS invade Polonia por el este de acuerdo al pacto de Ribbentrop-Molotov con los nazis. En pocas semanas, Polonia es derrotada y dividida. Ante la invasión, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania, pero durante meses no lanzan una ofensiva real, en el que se le conoce como la Guerra de Broma. En abril de 1940, Alemania rápidamente conquista Dinamarca y ataca a Noruega, para asegurar el suministro de mineral de hierro escandinavo. Noruega capitula en 2 meses. El 10 de mayo, los nazis lanzan su ofensiva en el oeste invadiendo a Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. La Blitzkrieg lo hace colapsar en 2 semanas. Francia se rinde el 25 de junio. En mayo de 1941, las fuerzas del eje controlan la mayor parte de Europa Central y del Norte. Hitler domina el continente gracias a la eficacia alemana y la pasividad inicial de los aliados, y su ambición expansiosa está lejos de saciarse. Segunda fase. Alemania ataca a la Unión Soviética y la Carta del Atlántico. El 22 de junio de 1941, rompiendo el pacto de Ribbentrop-Molotov, Hitler lanza la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética con más de 3 millones de soldados. Los nazis avanzaron rápidamente tomando amplios territorios soviéticos. Pretendían conquistar Moscú antes del invierno para tener acceso a los recursos soviéticos, petróleo, cereal y materias primas. Stalin se ve forzado a firmar un tratado de ayuda mutua con Gran Bretaña para contener a los alemanes. Mientras tanto, ante la amenaza nazi en Europa, el presidente Franklin D. Roosevelt comienza a brindar más apoyo a la Gran Bretaña. El 14 de agosto de 1941, Churchill y Roosevelt se reúnen y redactan la Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico reafirmó la alianza entre Estados Unidos y Reino Unido contra las ambiciones nazis. Estableció objetivos de posguerras como el derecho de autodeterminación de los pueblos y el libre comercio. Aunque Estados Unidos no entra oficialmente en guerra, la Carta del Atlántico marca su alineamiento claro con los aliados, frente a las potencias del eje lideradas por la Alemania nazi. Tercera fase, el ataque japonés. Tras la expansión japonesa en Asia, las tensiones entre Japón y Estados Unidos van en aumento. Los americanos imponen un embargo de petróleo buscando detener la agresión nipona. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. El ataque deja 2.403 muertos y 1.178 heridos, hundiendo buena parte de la flota del Pacífico. El 8 de diciembre, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. 3 días después, Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos, solidarizándose con su aliado japonés. Estados Unidos entra oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente europeo como en el Pacífico. Se moviliza rápidamente para reforzar su capacidad militar y apoyar tanto a los aliados en Europa como a los chinos contra Japón. La guerra ahora es verdaderamente global. En un frente está el eje Roma, Berlín, Tokio, mientras que los aliados están liderados por la producción industrial estadounidense con Gran Bretaña y la Unión Soviética como grandes potencias. El curso de la guerra da un vuelo
con la poderosa maquinaria americana entrando en acción contra las potencias del eje. Cuarta fase, el viraje Stalingrado. Tras avanzar cientos de kilómetros en territorio soviético, el ejército alemán es detenido en las puertas de Moscú a finales de 1941. Los soviéticos lanzan una contraofensiva y el avance nazi se estanca. En 1942, Hitler se enfoca en capturar en el Cáucaso rico en petróleo y en la ciudad industrial de Stalingrado, un objetivo por llevar el nombre de Stalin. Comienza una sangrienta batalla de Stalingrado, donde los soviéticos resisten ferozmente. Durante 5 meses, ambos bandos sufren cientos de miles de bajas en la batalla por calle y edificio por edificio. El ejército alemán, con sus líneas de suministro extendidas, es incapaz de tomar la ciudad. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzan la Operación Urano y rodean el sexto ejército alemán en Stalingrado. El 2 de febrero de 1943, los últimos soldados del sexto ejército alemán se rinden. Fue la primera gran derrota de Alemania en la guerra, un punto de inflexión que marcó el principio del fin para las ambiciones nazis en el frente del este. Quinta fase, la derrota de Alemania. Tras la victoria en Stalingrado, la Unión Soviética empuja a los alemanes fuera de su territorio en 1943 y 1944, acercándose a Europa del Este. En el oeste, los aliados preparan el desembarco definitivo en Francia. El 6 de junio de 1944, 160.000 tropas aliadas desembarcan en las playas de Normandía durante el día. Tras duras batallas, logran asegurar una cabeza de playa. Con los soviéticos avanzando por el este y los aliados desde el oeste, Alemania queda atrapada en un inminente frente doble. París es liberada en agosto de 1944. Para 1945, los soviéticos llegan a Berlín. Adolf Hitler se suicida en su búnker en 30 de abril de 1945, con los soviéticos a punto de capturar la capital. El 2 de mayo de 1945, Berlín cae ante el ejército rojo soviético. Alemania firma la retención incondicional una semana después, terminando la guerra en Europa. La combinación en empuje aliado por oeste y soviético por el este fue decisiva para vencer a la máquina de guerra nazi y liberar Europa, después de años de brutal ocupación. Sexta fase, fin de la guerra. En el frente del Pacífico, Estados Unidos avanza lentamente tomando islas controladas por Japón, acercándose al territorio japonés. Se estiman grandes bajas para una eventual invasión terrestre. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos realiza la primera prueba de una bomba atómica en el desierto de Nuevo México. Se abre la posibilidad de forzar la rendición de Japón con una demostración del nuevo armamento. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica Little Boy es lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, causa 130.000 muertos de forma inmediata. 3 días después, otra bomba atómica cae sobre Nagasaki. El emperador japonés Hirohito anuncia la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto. Los documentos se firman oficialmente el 12 de septiembre a bordo del USS Missouri. El uso de las bombas atómicas fue controversial, pero logró su objetivo estratégico de forzar la rendición rápida de Japón y evitar 1 millón de bajas estimadas para ambos bandos de proseguir la guerra. Con la rendición de Japón, después de 6 años, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, dando paso a una nueva era en la historia de la humanidad. Conclusiones. La Segunda Guerra Mundial fue sin duda uno de los episodios más devastadores de la historia de la humanidad. Millones de vidas perdidas, tanto de soldados como de civiles inocentes. Incontables historias personales de dolor, valor y sacrificio en ambos bandos. Fue una guerra total, hecha no solo en los campos de batalla, sino también contra poblaciones enteras. Los avances tecnológicos permitieron una destrucción a una escala nunca antes vista. El holocausto perpetrado por los nazis muestra las terribles consecuencias del racismo, el nacionalismo extremo y la deshumanización de los enemigos. Pero del sufrimiento también surgieron noblezas como la solidaridad frente a la barbarie. Mientras regímenes como el nazi representaban lo peor de la condición humana, gente común realizó actos heroicos para salvar vidas y resistir la opresión. De los escombros de la guerra nació una nueva esperanza de reconstruir un mundo más justo, evitar que se repitieran los errores del pasado y construir un futuro en paz entre las naciones. Pero también surgieron nuevas tensiones que dominarían el resto del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial dejó lecciones que la humanidad debe recordar para no volver a caer en ese abismo de destrucción y odio del cual aún quedan cicatrices. Lecciones sobre el valor de la libertad, la justicia, la compasión
y en respeto por toda vida humana. Consecuencias. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera en historia, con entre 60 a 80 millones de muertos, la mayoría civiles. Millones también quedaron heridos o desplazados. Europa quedó en ruinas tanto física como económicamente. Ciudades enteras habían sido reducidas a escombros por los bombardeos y la lucha urbana. La reconstrucción llevaría años. Economías como la de Gran Bretaña y Francia quedaron muy debilitadas. En contraste, Estados Unidos y la URSS emergieron como superpotencias dominantes. En 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, ONU, para fomentar la paz y la seguridad global. También se establecieron institutos financieros como el Banco Mundial y el FMI en los acuerdos de Bretton Woods. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la posguerra daría paso a décadas de Guerra Fría. Europa quedó dividida por el telón de acero entre el bloque capitalista occidental y el comunista soviético. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el camino de la civilización. Su legado aún vive hoy en día en todos los ámbitos.